Hola, hola, buenas tardes, casi buenas noches, ya está oscureciendo aquí en Santiago. Estamos empezando esta transmisión en vivo, esperando también a que se sumen nuestros seguidores. Ahí tenemos Hijo de Ladrón, Dani Silva Miguel, vamos a saludar ahí a Bash, vamos a saludar a Lulicami y aquí está la Cami, nuestra A ver, ¿estará por ahí la Cami? ¿Ya aparecerá o no? Ahí está apareciendo la Cami. Ahí Hola, sí. Cami. Hola, ¿se escucha? Sí, te escucho súper bien. Buenísimo. Ya. Bueno, estamos dando inicio a un nuevo SME Live, Salud Mental Live, y nos acompaña el día de hoy Camila Guayo. Ella es licenciada en psicología, activista feminista, y hoy día vamos a hablar con ella acerca de violencia de género en contextos universitarios. Eh, Camila, bueno, yo creo que sería importante que partiéramos hablando acerca de algunas definiciones para que entendamos a qué nos estamos refiriendo con esto de la violencia de género en los contextos universitarios. Sí. Bueno, hola a todas, todos y todas quienes nos están viendo. Primero, agradecer la invitación a conversar sobre esta temática muy relevante que justamente creo que hemos visto y hemos evidenciado cómo en un corto periodo de tiempo, en muy pocos años, ha cobrado una gran relevancia. Que antes era una problemática, un fenómeno que estaba invisibilizado, si bien estaba latente, se invisibilizaban las instituciones, bueno, obviamente a nivel eh, estatal, a nivel de país, pero en particular las instituciones universitarias y establecimientos educacionales estaba bastante invisibilizado. Entonces, yo creo que, claro, que primero podríamos partir conversando a qué nos referimos cuando hablamos de acoso sexual en el ámbito universitario o educacional. Cuando hablamos de acoso sexual en términos generales, obviamente hay varias definiciones, varias concepciones, pero podemos hablar de una conducta discriminatoria que justamente atenta contra nuestra dignidad, contra la dignidad de las personas, e impide el ejercicio de múltiples derechos. Y creo que esa definición, esa concepción del acoso sexual muy clave para poder conceptualizarlo dentro del ámbito educacional. ¿Por qué? Porque ¿cómo se manifiesta el acoso sexual al interior del ámbito educativo? Que justamente es una conducta que vulnera el derecho a recibir una educación de calidad y que brinde efectivas oportunidades para el desarrollo integral de las personas en igualdad de condiciones. Y ahí, cuando nosotros nos estamos refiriendo a que hay una vulneración de derechos y justamente un impedimento a recibir una educación de calidad y en igualdad de condiciones, es que nos vemos obligados a empujar a las instituciones y al Estado a hacerse cargo de esta problemática porque se está produciendo una vulneración de derecho, bueno, y la violencia de género constituye un derecho humano, o sea, una violación del derecho humano, pero además una vulneración de derecho a educarnos en igualdad de condiciones. Entonces, ahí es cuando uno y una dice, ok, acá la institución tiene que hacerse cargo de una problemática porque se está vulnerando un derecho a uno de sus miembros, una de sus miembros de la comunidad educativa. Mm. Bueno, la panorámica nacional ha cambiado bastante en los últimos años. O sea, de partida nadie negaría que existe la violencia de género en los contextos universitarios. Nadie negaría que las universidades deben hacerse responsables al respecto. Pero esto, de todas maneras, este es un cambio relativamente reciente. Mm. Sí, yo creo que... Dale. No, dale tú, cuéntanos. Sí, no, justamente lo que, como con lo que partí mi intervención, que creo que es impresionante, cómo en los últimos 3 años ha habido una explosión del tema, y no es baladí, ¿verdad? O sea,
en el 2017, hasta el 2017, ningún establecimiento de educación superior contaba con un protocolo de actuación específico ante casos de violencia de género, de violencia sexual, ni tampoco, por supuesto, contábamos con una legislación nacional al respecto, a pesar de lo grave de este fenómeno. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los cambios? Bueno, justamente es la movilización feminista, y en particular la movilización feminista universitaria, la que empuja a que la institución se tenga que hacer cargo. Y creo que es justamente un ejemplo de cómo la movilización logra concretar transformaciones materiales en el fondo al interior de las instituciones. Y, por ejemplo, tenemos el caso en la Universidad de Chile, que ya antes del Mayo Feminista, el 2017, se había producido una toma en la Facultad de Filosofía y Humanidades, justamente denunciando situaciones de violencia de género y acoso sexual al interior de esa facultad. Y una de las demandas más sentidas era contar con un protocolo. ¿Y qué es lo que sucede después en el mayo del 2018? Bueno, se contaba con un protocolo luego de la movilización inicial, pero el protocolo estaba mal aplicado. Y es porque justamente ahí nos damos cuenta de que podemos contar con legislaciones, podemos contar con grandes protocolos, pero si no tenemos bajadas concretas ni materiales sobre todas las realidades específicas de cada carrera, de cada facultad, no sirve mucho contar con un protocolo tan amplio. Entonces, los protocolos tienen que venir acompañados de instituciones específicas que se hagan cargo de esta problemática y de este fenómeno. Eh, bueno, y uno, para seguir ahondando respecto a qué nos referimos con la violencia sexual al interior del ámbito educativo, me gustaría referirme a un texto que sacó la Universidad de Chile, que se llama Del Biombo a la Cátedra, que habla en general de discriminaciones de género al interior de la casa estudiantil, eh, y que justamente radica en el consentimiento, que es clave para comprender el fenómeno de acoso sexual, porque justamente ese acto de contenido o conducta de contenido sexual no es bienvenido por la persona a quien está dirigido. Está justamente vinculado con decisiones que afectan las oportunidades de educación de la persona y además se traducen en un ambiente hostil para el estudiante que está siendo vulnerado sus derechos. Y más grave se torna aún cuando son relaciones de estudiante-profesor, porque hay un elemento de poder dando vuelta, ¿verdad? Entonces, justamente ahí hay una cuestión, hay una mayor gravedad. Con respecto a eso también, que bueno que mencionaste esto de la relación estudiante-profesor, estudiante-docente, porque, claro, ¿quiénes serían los actores involucrados en estos episodios de violencia de género? No nos estamos refiriendo solo que ocurran quizá entre compañeros, también tiene que ver con cómo en ocasiones personas que están en situación de poder, que podrían ser académicos, también pueden ser jefes de departamento, pueden ser también como personas con Mm. cargos más administrativos al interior de la universidad que pueden tener estas conductas con les estudiantes. Claro, o sea, acá hay una interacción de toda la comunidad universitaria, ¿verdad? De los tres estamentos de la comunidad universitaria. O sea, está el estamento estudiantil, el estamento académico y el estamento no académico. Y ahí es relevante que justamente dar cuenta de cómo las relaciones de desigualdad de poder en el fondo o relaciones más jerárquicas como lo puede ser profesor-estudiante, incluso se propician aún más las dinámicas de acoso o abuso. Y además demuestra una mayor dificultad para poder develar o denunciar estas situaciones de acoso, sobre todo cuando las estudiantes o les estudiantes no cuentan con un protocolo de actuación o con una institucionalidad que se haga cargo, porque finalmente podríamos decir, como luchar contra un gigante, ¿verdad? Mm. Porque en el fondo una de las demandas más sentidas era que la institucionalidad no se estaba haciendo cargo y las estudiantes no se sentían escuchadas. Y de hecho, como justamente en los casos entre profesores y estudiantes, sin duda uno de los más emblemáticos y que da inicio
a las movilizaciones estudiantiles en el 2018, en el Mayo Feminista, fue una denuncia que se realiza en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile contra un profesor, justamente. Y creo que es interesante este caso porque lo que denunció la estudiante no solamente fue el caso de acoso sexual en particular, que ella ya había iniciado una denuncia interna a la universidad, sino que ella decide develar la situación porque se estaban produciendo una serie de graves faltas durante el proceso de sumario llevado a cabo en la universidad. Entonces, justamente esta falta como de un proceso justo es lo que lleva a ella a develar su testimonio de manera pública. Entonces decimos, ok, contamos con una institucionalidad y un protocolo, pero al parecer no se estaba llevando a cabo de manera correcta y había una serie de falencias que además estaban vulnerando sus derechos. Ay, se me cayó el celular. Sí, no importa, ahí volviste. Sí, Entonces, mira, ahí es cuando se decide develar esta situación. mencionaste varios puntos interesantes que me gustaría que desarrolles un poco más. Por un lado mencionaste, claro, como por ejemplo en la Facultad de Filosofía, si no me equivoco, que mencionaste en la Universidad de Chile que existía este caso, supuestamente ya había como un reglamento, pero no había como quien lo implementara o cómo esto se aterrizaba. Claro. Eso por un lado. Y por otro, también mencionaste como esto lo de las exigencias de las estudiantes. Entonces, si te parece, a lo mejor partamos como, ¿qué estaban exigiendo las estudiantes cuando surge este mayo feminista? Bueno, en particular, las estudiantes demandaban que al interior de las universidades existía una alta tolerancia a los discursos agresivos hacia las mujeres o a las distintas diversidades sexuales, un sexismo en el trato tanto al interior de las salas de clase, como también situaciones de discriminación por razones de género o orientación sexual, y además situaciones de acoso y abuso que no estaban siendo tomadas en consideración por parte de la institución universitaria o los establecimientos educacionales. Y ahí creo yo que si nosotras nos detenemos a mirar los protocolos de las universidades, o sea, los petitorios de las estudiantes en las tomas feministas en las universidades, nos podemos dar cuenta de que no solamente ellas estaban exigiendo una institucionalidad y contar con protocolos efectivos respecto a la violencia de género, el acoso sexual, sino también con una transformación mucho más profunda al interior de las universidades, entendiendo que para prevenir los casos de abuso y acoso sexual se necesita, por ejemplo, contar con una educación no sexista, que eso también estaba dentro de las demandas de estos protocolos, contar, por ejemplo, con condiciones laborales dignas para las trabajadoras de las casas de estudio, y así otras demandas en el petitorio que no solamente tenía que ver en particular con la violencia de género. Entonces, se buscaba poder profundizar lo que tiene que ver con los órganos y los reglamentos al interior de la universidad, la educación no sexista, el financiamiento y también una articulación triestamental. O sea, claro, por un lado, no solamente qué hacer cuando aparecieran estos casos de violencia de género, Claro, sino que también cómo nos involucramos para que podamos prevenir la aparición de la violencia de género. Y claro. que eso también ya es una temática que excede un poco a la universidad, que no es exclusiva de la universidad y que nos interpela a todos, a todas, todos como sociedad. Ujú. Cómo, por ejemplo, se dan en los otros contextos educativos, cómo se van reglamentando los otros espacios de interacción. Sí. Eh, Mencionaste también que se fueron creando después mecanismos al interior de las universidades para ir enfrentando este tipo de situaciones. Sí. ¿Me podrías contar un poco más al respecto? Sí, en primer lugar, que las universidades empiezan un poco a mirar lo que había en las experiencias comparadas, porque si nosotras nos ponemos a mirar y a revisar lo que ya existía, por ejemplo en Estados Unidos, había bastante institucionalidad en las universidades o al interior de los establecimientos educacionales respecto del acoso o el hostigamiento sexual.
y habían estado estableciendo distintas comisiones o instituciones al interior de esas casas de estudio. Por ejemplo, con departamentos especializados en la temática y además mucha información al respecto para la comunidad universitaria, que eso también es muy importante. Tener a la mano y a la disposición la información respecto a lo que podemos hacer al momento de los casos de acoso o abuso sexual. Entonces, eh, en particular, las acciones que se han realizado tanto en la experiencia comparada como en la institución universitaria en nuestro país tiene que ver, creo yo, con 5 líneas relevantes. Uno tiene que ver con la institucionalidad, es decir, contar con departamentos o direcciones especializadas en la temática de género y además en la temática de denuncias de acoso sexual. Porque justamente también una de las demandas sentidas de las estudiantes es que no contaban con tanto profesionales como instituciones que tuviesen una perspectiva de género y pudiesen comprender la complejidad y la especificidad del fenómeno del acoso sexual. Entonces, hoy día podemos ver cómo la mayoría de las instituciones universitarias cuentan con direcciones de igualdad de género o con departamentos especializados. Otra línea relevante de acción que se ha implementado tiene que ver con la educación, ¿verdad? Con la concientización a la comunidad respecto a la convivencia interna de sus miembros y que justamente tiene que ver también con la prevención de los casos de acoso y de abuso sexual. Otros elementos que se han implementado o acciones que se han implementado tiene que ver con la mediación, que eso es algo que no se ha implementado todavía tan largamente en las universidades chilenas, pero sí ha habido algunos casos que más adelante me gustaría poder contarle y profundizar porque me parece interesante, que justamente tiene que ver con poder generar instancias de mediación entre el acusado y la denunciante. Y por otro lado, también otra de las líneas de acción ha tenido que ver con el apoyo a las víctimas, que justamente también se demandaba mucho por parte de las estudiantes que no existía una institucionalidad u organismos al interior, ni profesionales al interior de los establecimientos educacionales que pudiesen dar un acompañamiento, sobre todo psicológico, pero en realidad un acompañamiento integral hacia las estudiantes, lo que implica cuando una estudiante denuncia una situación de acoso, porque muchas veces eso impide su libre ejercicio de su educación, muchas empiezan a manifestar problemas para estudiar, problemas de concentración, no tener ganas de ir a la universidad. Eh, y finalmente lo que tenemos hoy día, por ejemplo, lo que comentábamos, que si en el 2017 ninguna universidad contaba con protocolos, por ejemplo, hoy día tenemos que el 93% de las universidades de nuestro país tienen protocolos antiacoso. Podemos tener críticas a muchos de los protocolos de las universidades, pero, o sea, el 93% de las universidades cuenta con un protocolo en menos de 4 años hubo ese avance. Y eso sin duda tiene que ver, eh, está directamente relacionada con la movilización de las estudiantes al interior de sus universidades. O sea, totalmente. O sea, si no salen a marchar, si no se toman las casas de estudio, las universidades Exacto. seguramente no se hubieran movilizado porque no hubieran visto la envergadura de este problema. Ujú. Mencionaste esto primero como la necesidad de intervención especializada para las estudiantes que son víctimas de violencia de género en el contexto universitario. ¿Qué nos podrías contar al respecto? ¿Cómo estamos como país? ¿Cómo están nuestras universidades en ese sentido? Hoy día en particular, las universidades, y creo yo sobre todo, bueno, universidades como las que se llaman universidades del Estado, universidades tradicionales, cuentan en su mayoría con políticas para prevenir el acoso sexual al interior de las universidades, que justamente buscan erradicar la violencia sexual, reducir también la violencia de género. Creo que eso es también importante y además creo yo, prevenir las conductas y poder atender también a las personas afectadas, como en esas 3 líneas de trabajo. Eh, Porque entendemos que contar con protocolos de actuación es fundamental para poder tramitar las denuncias que se realizan de una manera correcta y que no vulnere ni revictimice a las personas denunciantes. Pero además es relevante contar con ese protocolo, contar con sanciones efectivas
porque también el sentimiento de impunidad por parte de los estudiantes es una de las cuestiones que también lleva y motiva a la movilización. Y además, contar con instituciones especializadas como lo que comentábamos. O sea, hoy día las universidades cuentan con instituciones que buscan no solamente prevenir y erradicar la violencia de género, sino también erradicar las brechas y las desigualdades de género al interior de las universidades. Y eso se excede solamente el ámbito de las violencias, ¿verdad? Tiene que ver con la igualdad de género en materia laboral, por ejemplo, al interior de las universidades, que también eran demandas de las propias, por ejemplo, la universidad al momento de las movilizaciones, porque recordemos que las movilizaciones, también algo interesante, ¿se escucha, se ve? Se me Te ve sigo como que una escuchando. pega. Te Ah, ya, habías quedado perfecto. pegada, pero te seguía Ya, escuchando. Por sí, eso no te interrumpí. ya. Que una cuestión también interesante de las movilizaciones tuvo que ver con la triestamentalidad. Es decir, las demandas que surgieron en las movilizaciones feministas se producían articuladamente entre estudiantes, funcionarias o trabajadoras y académicas. Y justamente eso conlleva y logra generar una institucionalidad y además con protocolos de actuación y además con modificaciones en las mallas curriculares. Creo que eso también es súper relevante, como el poder ir avanzando, si bien hoy día estamos al debe en materia de educación no sexista y educación sexual integral, por ejemplo, a nivel nacional, sí se ha ido avanzando en los establecimientos educacionales universitarios luego de las movilizaciones feministas. Es decir, se revisaron las mallas, se, por ejemplo, avanzó en paridad en las lecturas obligatorias académicas de las estudiantes y los estudiantes. Y así contamos en el fondo, no solamente, ya como soy enfática en esto, no solamente nos hacemos cargo del fenómeno de la violencia en sí, ya al momento de perpetrados los hechos, sino que hubo una mirada más integral en los procesos de transformación que sin duda siguen produciéndose el fenómeno, el proceso de transformación, pero que es de una forma integral. Camila, mencionaste, y me quedé pegada con la palabra cuando hablaste del tema de la impunidad al interior de las universidades con este tipo de situaciones. Sí, ¿Cómo andamos con eso de la impunidad al interior de las instituciones? yo creo que es justamente una de las cuestiones más problemáticas y ahora, como te comentaba, una de las demandas más sentidas que tiene que ver con la falta de justicia que demandaba en palabras muchas veces de las propias estudiantes en las movilizaciones, porque sentían que a pesar de poder realizar una denuncia por la vía institucional, no había una efectiva respuesta por parte de su universidad. Y muchas veces los profesores, que en su mayoría eran profesores los denunciados, no recibían el castigo como, o la sanción que ellas buscaban. Y ahí yo creo que hay varias cuestiones como, y que es complejo abordar esta conversación, esta discusión. Uno, por un lado, claro, tenemos que se establecen hoy día en esos protocolos cuáles son las sanciones efectivas. Eso es muy relevante, que las personas que, en general la comunidad educativa, tenga claro cuáles son las sanciones a las que se atenen en el fondo respecto a ciertas actuaciones de acoso o hostigamiento sexual. Pero además hay muchas situaciones en que empiezan a surgir y yo creo que quienes nos están escuchando deben estar como, o sea, en mucho conocimiento, que se empiezan a producir una serie de funas, ¿verdad? Yo creo que eso es un fenómeno que justamente es una respuesta inmediata al sentimiento de impunidad. Eh, Como a justamente la falta de respuesta claro, oportuna y certera de las instituciones. claro, entonces se produce esto que las estudiantes dicen, bueno, si no estamos recibiendo respuesta ni justicia, ni nos sentimos escuchadas ni amparadas por parte de la institución universitaria, lo que vamos a tener que hacer es funar para que pueda tener una mayor visibilidad. Entonces nosotros decimos, ok,
acá hay una pregunta, yo creo, respecto a la funa muy grande y muy profunda, sobre todo en el movimiento feminista, una discusión que se está dando, pero me gustaría comentarles sobre lo que les comenté anteriormente, que tiene que ver con una experiencia que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que tiene que ver con la justicia restaurativa. Y que justamente surge a raíz del conflicto de la toma de esa facultad, donde se realizan una serie de funas públicas, inclusive se despliega un lienzo afuera de la toma, afuera en el frontis de la facultad, con una serie de nombres de estudiantes, profesores, etcétera, funados por distintas situaciones. Que iban en un amplio espectro de la como de distintos tipos de violencia a las que se habían visto expuestas las estudiantes y distintos tipos de vulneraciones de sus derechos. Y un poco lo que empieza a buscar la institución universitaria, la facultad, es decir, ¿cómo nos hacemos cargo del quiebre de la comunidad, del quiebre que se produce en la comunidad a través de la FUNA? En que hay estudiantes que simplemente no pueden ingresar a su facultad, estudiantes que vieron vulnerados sus derechos y no quieren encontrarse con su agresor en la misma sala de clase. Entonces, ahí es cuando se produce esta investigación, esta metodología que hicieron de justicia restaurativa, que justamente buscaba procesos, en un primer lugar, de mediación, entre las denunciantes y los denunciados, eh, y que además buscaba formas de reintegración a la comunidad de la persona que había sido funada en el fondo, a través de distintos lineamientos y sobre todo respecto a repensar la forma en que solucionamos y que solucionamos los conflictos al interior de las comunidades universitarias. Y creo yo que y pongo de nuevo como ejemplo la mediación entre víctima y ofensor, eh, porque tiene dos aristas súper interesantes. Una que tiene que ver con la propia oportunidad que se le da a la persona que está denunciando a enfrentar a su agresor de una manera segura, de una manera mediada por un tercero que en el fondo tiene un conocimiento al respecto, pero que además es imparcial. Eh, entonces, por una parte, le da esa potestad a la persona que está denunciando de poder enfrentar al agresor siempre cuando ella lo quiera. Y además, da la oportunidad al propio agresor a visibilizar o a que hacer carne en el fondo la violencia por cual se le está denunciando. Y creo que esos dos elementos por parte de la mediación es súper relevante en este proceso de justicia restaurativa que se implementó de manera muy piloto en esta facultad. Y creo que esa experiencia, no, por lo menos a mí me dejó pensando bastante sobre qué podemos sacar en limpio sobre las funas hoy día al interior de nuestras instituciones, en las instituciones educativas. Cami, bueno, te escuchaba hablar de esto de la justicia restaurativa, la importancia de la mediación y que eso se estaba implementando en esta facultad en la Chile. ¿Hay experiencias, de acuerdo a lo que tú sabes, hay experiencias como esta en otras universidades o en otras facultades también de la universidad? Entiendo que en otra universidad que se ha avanzado bastante en el tema también, y que justamente se produce también a raíz de la movilización de las estudiantes feministas y con un petitorio muy robusto, fue en la USACH, en que justamente en su petitorio se incluían 4 puntos que tenían que ver con educación no sexista, con accesibilidad, inclusión y bienestar estudiantil, con la democratización y con demandas laborales. Y ahí también cuentan con una institucionalidad importante, y cuentan con una dirección de género, en que hay un equipo multidisciplinar, que eso también es súper relevante, que se aborde integralmente de distintas disciplinas, en el que se produce un abordaje, e incluso cuentan con profesionales del área de la salud mental
para trabajar con los estudiantes que han sido denunciados. Y eso me parece súper relevante. O sea, poder contar con una institucionalidad también que se haga cargo de los estudiantes también que han sido denunciados y funados. O sea, en el fondo contar con un equipo profesional, por ejemplo, del área de la salud mental en ese sentido me parece clave y ahí también rescato bastante la experiencia de la Universidad de la USACH en ese ámbito. Y además, eh, lo que tiene que ver con la democratización, que creo que es una línea importante que se ha estado implementando en varias universidades también a raíz de las tomas feministas, porque la democratización de las universidades también tiene que ver con la mayor inclusión de mujeres en los espacios de toma de decisión. Y eso también es súper relevante. O sea, por ejemplo, bueno, que hoy día, no sé, un hito relevante es la paridad en el proceso constituyente. ¿Por qué no avanzar, por ejemplo, hacia no sé, consejos universitarios paritarios, decanatos paritarios, consejos, o sea, departamentos y facultades en que los profesores y los académicos exista una paridad efectiva? Yo creo que efectivamente contar con más mujeres en espacios de poder se amplía y se avanza más en derechos hacia las mujeres. Y por eso me parece también como relevante recalcar el punto de la democratización. Mm. Mira, yo creo que vamos a volver a eso que estabas mencionando recién, pero quiero tomar este comentario que Camilo Santibáñez nos puso en el Facebook. Nos escribe, hola, sobre las funas, hay casos en que los mechones vienen funados al entrar a la universidad y que sus nuevos compañeros de carrera se enteran y los aíslan. ¿Hay experiencias de Mm. abordaje institucional en esta línea? Sí, de hecho, justamente el caso que comentaba de la USACH tiene que ver con esto, porque ya han pasado 3 años desde las tomas feministas y sabemos la explosión de funas que hubo justamente el año de 2018, luego, por ejemplo, cuando aparecen las tesis también se produce una explosión de casos de denuncia. Entonces, ahí el movimiento feminista empieza a preguntarse, bueno, ¿qué hacemos? Con las personas que han sido denunciadas y que han sido funadas públicamente. Y cómo podemos, como en el fondo, restaurar ese resquebrajamiento que se produce en las comunidades. Y efectivamente la Universidad de Santiago de Chile cuenta con este equipo psicojurídico y sobre todo el equipo de salud mental, en que también los estudiantes que llegan funados pueden ingresar a ese dispositivo. Y creo yo también que no solamente tiene que ver con un abordaje, y esto ya lo hablo como en términos más generales, no solamente de lo que existe hasta hoy día, tiene que ver con un abordaje no solamente desde el ámbito como de la salud mental en particular con el estudiante que ha sido denunciado o que llega en el fondo con una denuncia previa, sino también tiene que haber un abordaje desde la comunidad y un abordaje comunitario. Es decir, poder conversar con todos los actores intervinientes, tanto los estudiantes como los académicos y también el estamento no académico, sobre cómo hoy día la comunidad en su conjunto debe tramitar las problemáticas y el fenómeno de la violencia de género. Entonces yo creo que va por esos dos ámbitos, o sea, poder hacernos cargos con el estudiante en particular desde un ámbito más de intervención psicológica, pero además de una manera comunitaria. Y al menos yo la experiencia que conozco tiene que ver con esa universidad, pero me imagino que deben haber otras instituciones universitarias avanzando en esa línea. Mm. Sí, yo creo que fue muy atingente también la pregunta de Camilo, porque también me ha tocado saber de casos de estudiantes universitarios que son funados cuarto, quinto año o a veces poco antes de ingresar a su práctica profesional. Y entonces también, bueno, ¿qué se hace ahora Mm. con estos estudiantes? Entendiendo que obviamente tiene que haber un elemento de restitución hacia las mujeres que han sido víctimas de esta agresión, pero también qué ocurre aquí con la educación y con lo que tú hablabas, con la educación de esta persona que tuvo esta conducta de violencia. Y qué pasa también con el tejido social universitario, qué pasa ahí con los grupos de pares. O sea, por ejemplo, hay Mm. una clase, hay que hacer un trabajo en grupo, ¿qué pasa si nadie quiere hacer el trabajo con ese estudiante? Entonces, también se van generando climas de tensión al interior del aula y desde el que las universidades tienen que poder hacerse cargo. Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que
en el fondo lo que sucede justamente es la falta de respuesta de la institucionalidad, lo que hablábamos antes, lo que lleva a tener que tomar la justicia de otra manera. Y yo creo que no hay que ser, en el fondo, taparse los ojos frente a la situación de las funas, ni tampoco, en el fondo, apuntarlas con el dedo, sino justamente hacernos cargo de que hoy día se están utilizando otras formas de justicia y por qué. Preguntémonos por qué hoy día las formas tradicionales de justicia que teníamos no están siendo funcionales. Entonces, cómo creo yo las comunidades universitarias y los establecimientos educacionales tienen que recoger la propia experiencia de las estudiantes. Si finalmente, a través de las movilizaciones feministas, se logró avanzar en institucionalidad específica, en políticas específicas, ¿por qué no tomamos las propias experiencias de las estudiantes también para poder avanzar hacia políticas a la interna de la universidad? Yo creo que eso es muy importante. Y sobre todo la pregunta respecto a cómo se tramita la violencia, tanto por parte de la institución como por parte de la afectada. Y esa pregunta también estaba en los propios petitorios de las universidades, o sea, de las estudiantes de las universidades, por parte de cómo se tramita la violencia en términos de cuál es la institucionalidad con la que contaban las universidades respecto, por ejemplo, al acompañamiento psicológico hacia las personas denunciantes. Claro, lo que tú comentas como este de cuestionémonos por qué aparece en la FUNA. O sea, efectivamente la FUNA aparece ahí como una respuesta cuando la institucionalidad no logra dar, no logra acoger esta necesidad de justicia y de reparación ante esta experiencia de violencia que vivía en este contexto universitario. Entonces, ante la nula respuesta de las instituciones, aparece la FUNA. Ujú. Eh, y claro, efectivamente la funda, y ahí muchas veces cuando las universidades se quedan como espantadas, paralizadas, así como, ¡ah! Nunca lo vimos venir. No lo vimos venir, claro. No lo vimos venir. Eh, y claro, de repente uno empieza a indagar un poco más y efectivamente había elementos ahí antes. Tú hablaste, y lo mencionaste también hace un rato, como estos espacios de mediación, en que estuviera la persona que fue víctima de agresión, la mujer que fue víctima de agresión, y que esté también el agresor. ¿Cómo se dan esos espacios? Porque en muchos otros contextos, de cuando hay episodios de violencia de género, es como que no intentan que no necesariamente se encuentren, que no Claro. exista necesariamente ese diálogo, entendiendo que podría ser incluso más agresivo y más vulnerador para la mujer que fue víctima de violencia. ¿Cómo se manejan? ¿Cuál es la propuesta que hay detrás de eso? Sí, yo creo que, bueno, el documento al que yo hacía alusión es un documento que se llama Justicia Restaurativa en una universidad chilena, que fue una sistematización de justamente una experiencia que se realiza en la Facultad de Ciencias Sociales de la Chile a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que justamente a raíz de la movilización, la Dirección de Asuntos Estudiantiles ahora cuenta con una unidad de género interna como demostración de cómo se avanza en institucionalidad. Bueno, es una sistematización que realiza esa institución para dar cuenta de cómo se estaba avanzando en un programa de justicia restaurativa al interior de la facultad, lo que comentábamos antes. Y efectivamente, cuando hablamos en términos generales, la exposición de la persona anunciante, de la víctima, de la mujer que fue afectada y agredida con su agresor, puede terminar siendo un elemento de revictimización, y es lo que muchas veces sucede en la justicia ordinaria, ¿verdad? Es decir, Sí. que muchas veces las mujeres tienen que declarar en los tribunales orales y muchas veces enfrentarse a su propio agresor, eh, pero yo creo que lo más relevante es siempre respetar la propia autonomía que tienen las mujeres a la hora de tomar la decisión sobre qué hacer. O sea, Mm. para en el fondo retroceder un poco en la pregunta, cuando una chica llega con una situación de acoso, de denuncia de una situación de acoso, lo que hacen generalmente quienes hacen la primera acogida es escucharla y darle sus opciones, ¿verdad? No necesariamente impulsarla a denunciar. Bueno, ahí tenemos como un primer paso respecto a la autonomía que tienen las mujeres al momento de velar una situación de este tipo. Ellas deciden denunciar o no denunciar. Bueno,
En el caso de la mediación, tenemos el mismo ejemplo. O sea, es una opción que se propone a las propias chicas que denuncian, a las propias estudiantes, que justamente tiene que ver con poder también darle la posibilidad a ellas de tomar un rol activo en la propia justicia que se va a establecer de la vulneración al derecho que se realizó. Yo creo que eso también es súper relevante. En el fondo, que la propia persona que fue vulnerada en su derecho sienta un rol activo y no solamente se sienta un sujeto pasivo respecto a la forma en que se va a realizar justicia por la vulneración de su hecho. Y siempre tiene que ver con que hay obviamente un contexto de confidencialidad, un contexto ético, en el fondo hay un enfoque un enfoque restaurativo justamente, que igual de todas formas se centra en la afectación producida y en el conflicto, más que en los detalles acontecidos del hecho en sí mismo. Yo creo que eso también es relevante respecto a evitar los procesos de revictimización. Eh, y eso es súper relevante comprenderlo y eso justamente lo aprendí a través de esta investigación que realizaron y sistematización, que tiene que ver con que un dispositivo de enfoque restaurativo no es una herramienta de investigación, o sea, no busca ahondar en los detalles del hecho en sí mismo, porque no es el ente que está mandatado para investigar, sino que es una herramienta de resolución de conflictos eh, y que tiene un rol activo en ese sentido y que además busca que el ofensor, en este caso, pueda también asumir sus responsabilidades de una manera consciente y acepte el rol que tuvo en este conflicto. Yo creo que eso es sumamente relevante y que además busca una reparación, que eso también es súper relevante en términos de justicia. Porque cuando hablamos de hacer justicia, no solamente estamos hablando de que haya una sanción, sino que haya una reparación hacia la persona agredida. Porque si esa persona agredida eh, vio vulnerados sus derechos en el contexto universitario, bueno, la universidad tiene que hacerse cargo de reparar el daño al que esa persona se vio afectada. Y ahí va, podemos ahondar como en términos de reparación, que justamente también tiene que ver con lo que hablábamos antes y que lo dejé esbozado, con el acompañamiento, por ejemplo, psicológico. Ujú. Mira, esto que tú estás, lo que nos estabas hablando recién, se relaciona con lo que Caroline Funke nos escribió en nuestro Facebook. Ella nos puso, hola, respecto de los procesos de mediación, ¿es posible mediar la violencia? ¿Cómo evitar la revictimización al enfrentar a la víctima con su victimario? Pensando sobre todo que la violencia de género es posible cuando hay una relación asimétrica de poder. Entonces, pero tengo la impresión de que parece que igual respondiste un poco como esa pregunta con lo que nos contabas recién de esta experiencia de Claro, mediación. sí. Eh, mencionaste también, quiero como solo destacar lo que dijiste al principio, como que uno de los primeros actos restitutivos que podemos tener con las mujeres que han sido víctimas de violencia de género tiene que ver con darles la posibilidad de elegir qué camino quieren tomar frente a esta situación en la que fueron víctimas de violencia, Ujú. como el primer acto. Y, no, dale, Gaby. No, no, dale, te escucho. Ah, ya. No, eso, que quería como resaltarlo. Y aparte tú después hablaste como de la reparación. No solamente fijémonos en la sanción, sino que la reparación. Y ahí la reparación, también me imagino que tenemos un abanico de posibilidades. Ujú. Entonces, además, por ejemplo, en esta reparación, de que pueda tener apoyo psicológico, apoyo de salud mental, ¿qué otras medidas de reparación se podrían promover? Sí, yo creo, igual me gustaría primero como enfocarme en lo que tiene que ver con el acompañamiento como psicológico, que Perfecto. lo esbocé, que claro, primero se puede producir una primera acogida que se llama, que es cuando se recibe a la persona denunciante y que se escucha en el fondo el relato y se le da las opciones y justamente como tú señalabas, es ahí cuando ella decide o no decide, o bueno, en el momento en el que quiera, pero nunca se le empuja en el fondo a que tenga que realizar una denuncia de manera formal. Eh,
Y eh, quería enfocarme en lo del acompañamiento psicológico, porque justamente una de las demandas más sentidas en los petitorios de las tomas feministas del 2018 tiene que ver con que las universidades no contaban con una institucionalidad que se hiciera cargo de ese acompañamiento. Es decir, no contaban con una oferta disponible de atención especializada que atenda a Sí. víctimas de violencia sexual y acoso y violencia de género. O sea, por ejemplo, las universidades contaban con los servicios médicos generales de atención a sus estudiantes, o los centros de psicología aplicada, o los centros de atención psicológica que tiene la universidad, lo que muchos estudiantes y estudiantes realizan sus prácticas profesionales, por ejemplo, eh, pero no se contaban con atención especializada en el fenómeno tan particular que es la violencia sexual y la violencia de género. Entonces no contaban con una atención psicológica especializada en violencia de género. Y eso, además, sumado a que ya en la oferta estatal, en el fondo, también hay muy poco al respecto. O sea, contamos con los centros de la mujer, que solo atienden a usuarias específicas, es decir, a mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Lo mismo con los centros de unidades de atención a víctimas de delitos violentos, que también es un tipo de usuaria súper específica, un tipo de denunciante súper específica, y además no hay una clara oferta de atención en salud mental con perspectiva de género, tanto a Mm. nivel como de salud primaria como secundaria, ni tratamientos reparatorios como respectivamente. Entonces, ahí las estudiantes comienzan a demandar que al interior de las universidades eh, surjan una institucionalidad específica eh, respecto a oferta de atención especializada en materia tanto con perspectiva de género, pero en particular a víctimas de violencia sexual y de acoso sexual. Y ahí también surgen una serie de iniciativas de las propias universidades de poder realizar articulaciones con organizaciones del mundo social, organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, feministas, que Sí. contaran con una atención especializada en materia de violencia de género, o con una, lo que las estudiantes denominaban como psicoterapia con perspectiva de género, que ahí podemos ahondar enormemente qué significa la psicoterapia con perspectiva de género, pero yo creo que particularmente las estudiantes se referían a que, y lo que señalan en los petitorios, es a una atención especializada en el fenómeno de la violencia sexual y la violencia de género. Y ahí es cuando se realizan una serie de articulaciones con con redes feministas que tienen, por ejemplo, atención psicológica, etcétera. Y además, cuando hablamos de reparar la violencia sexual, que por un lado sin duda tiene que ver con la tramitación de lo que fue ese daño provocado, o cómo las mujeres o las víctimas en realidad tramitan la violencia, y que sin duda tiene que ver mucho con el acompañamiento psicológico. Bueno, además hay otra serie de consecuencias que se producen con la violencia sexual, que tiene que ver mucho con lo que hablábamos respecto a las complicaciones y los conflictos que se empiezan a producir, por ejemplo, al momento de poder realizar sus estudios de manera oportuna, las pruebas, etcétera. Y ahí es cuando también las universidades pueden contar con procedimientos específicos respecto a reparación, por ejemplo, en materia de contar con facilidades académicas, con un acompañamiento que no solamente tenga que ver con un abordaje psicológico, sino también psicosocial, en términos, por ejemplo, de trabajar con trabajadoras sociales también. Mm. Eh, y ahí contar con estas medidas de reparación que tiene que ver con que la persona vulnerada se pueda también reintegrar a su comunidad universitaria sintiendo la confianza, porque justamente también se produce una pérdida de confianza con la propia institución. Y eso yo creo que también es relevante. Sí. Oye, esto que mencionabas, que hay una pérdida de confianza con la institución, pensaba un poco como qué tipos de consecuencias tienen para las mujeres que son víctimas de violencia de género en el contexto universitario.
Claro, las consecuencias como en términos, por ejemplo, psicológicas que podemos notar respecto a la violencia de género, eh, en materias, por ejemplo, de salud mental, es muy amplio el repertorio, pero en general muchas mujeres pueden ver aumentada, por ejemplo, su ansiedad, eh, con sentimientos de angustia, problemas, por ejemplo, para conciliar el sueño, es una de las consecuencias muy típicas respecto a luego haber vivido violencia sexual. Problemas para la concentración, y que eso sin duda va a afectar el desempeño académico de la estudiante y que una institución educacional tiene que tenerlo en consideración. Pero además, muchas veces se produce, además de las vulneraciones y las problemáticas respecto a salud mental en particular, también se produce, cuando hablo de esta pérdida de confianza, es, por ejemplo, el rechazo hacia la institución. Y eso muchas veces se traduce en no querer asistir a clase, en también que se produzca situaciones en que efectivamente el hecho ya de ver la sala de clase, de ver la propia facultad, se produce un alejamiento al no querer entrar más a esa casa de estudio. Entonces ahí también, cuando hablamos de esta pérdida de confianza, bueno, las universidades tienen que hacerse cargo de contar con todo un aparataje en el fondo que sostenga de manera integral cuando se produzcan estas situaciones de violencia, por ejemplo, un acompañamiento académico también a la estudiante o a los estudiantes que denuncian. Entonces, cuando hablamos de reparación es un abordaje integral. Mm, sí. Qué importante es último que señalas, porque más allá de los problemas a la salud mental que podrían vivirse quizás puertas adentro, el impacto que esto tiene en la continuación de sus estudios Sí, universitarios. El restarse de espacios académicos, el restarse de asistir a clases, la dificultad para cumplir con la demanda académica, incluso para muchas puede llevarlas a querer abandonar la carrera, a lo mejor no continuar definitivamente con sus estudios. Entonces, claro, efectivamente es como las universidades no se van a pronunciar al sí, respecto. Eh, sí. Cuando habíamos hablado antes de que nos conectáramos, Cami, hablamos como el tema de la experiencia comparada. Eh, ¿qué sabemos de lo que se está haciendo en otras partes, además de lo que se está haciendo en Chile? Bueno, eso lo que comentaba anteriormente como uno de los mayores como exponentes o pioneros respecto a la institucionalidad en materia de violencia sexual al interior de la institución universitaria, son los casos de Estados Unidos en que hay experiencia en universidades, no sé, como la Universidad de Harvard, la Universidad de Princeton, que han diseñado una serie de institucionalidades al interior de las casas de estudio súper concretas respecto a la problemática de la violencia sexual. Y tiene que ver, por ejemplo, tanto con el diseño de guías informáticas o de informativas, perdón, respecto a la problemática, pero además, y esto es súper relevante creo yo, grupos de discusión de la propia comunidad universitaria respecto a esta problemática, o sea, generar instancias de diálogo y de discusión entre la comunidad universitaria también es súper relevante. No solamente contar con la información de manera tan concreta, por ejemplo, en un manual, en la página web, sino generar instancias de discusión entre la propia comunidad universitaria también es clave. Y además, otras universidades de Estados Unidos cuentan con cursos de formación especializada en materias de violencia de género y acoso sexual al interior de las universidades. O sea, cursos de especialización y formación a los propios académicos y a las propias académicas. Eso también es fundamental. Y además, se cuenta con institucionalidades específicas como lo son oficinas, departamentos, etcétera, respecto a la prevención y la respuesta a la violencia sexual. Yo creo que lo también relevante es que se generan, y esto también es algo que se vivió en las movilizaciones feministas, comisiones integradas por los tres estamentos. Yo creo que eso es fundamental. O sea, para avanzar en las transformaciones al interior de las casas de estudio se necesita la fuerza de los tres estamentos de manera coordinada, tanto para la prevención como para la atención de la violencia sexual. Y ahí
hay experiencia interesante como en la universidades estadounidenses, como comentábamos, porque son de manera permanente. Acá lo que se produjo en el fondo en Chile, las movilizaciones que se producen estas comisiones a raíz de la movilización y justamente para ir modificando ciertas prácticas y cierta institucionalidad, pero lo que buscamos es que esta comité, comisiones, etcétera, triestamentales queden de manera permanente. Eh, Creo que se me cayó, se me quedó pegado a Sí. mí el Facebook. Te quedaste pegada en Facebook. Pero Sí acá que seguimos no. en Instagram, así que Lo voy a. démosle nomás porque, Dale. aparte, nos queda ya poquito tiempo, Cami. Se nos ha pasado volando. Esta conversación ha estado muy Sí. entretenida. Nos quedan como 6 minutos. Espérame, déjame ver acá en el Instagram. Dice que nos quedan 5 minutos. Espera, ya, yo estoy Em, arreglando el Facebook. Ya, dale. ya. Oye, ¿hay algo más que te gustaría agregar a ti con respecto a esto que a lo mejor no lo hayamos tocado en esta conversación? Yo sé que igual el tema da para mucho más y aquí yo sé que hiciste un barrido así, pero general. Sí, no, en realidad creo que tocamos como los temas principales, pero sin duda lo que me gustaría, ahí entré de nuevo, creo, al Facebook. Sí, ahí estoy. Sí, ahí ya, Eh, el StreamYard que te había votado. Ya, dale. sí, creo que sin duda lo que me gustaría como remarcar es el impacto directo que tuvo la movilización de las estudiantes en los cambios culturales e institucionales al interior de las instituciones universitarias y estudiantiles. O sea, no podemos desconocer el rol activo de la movilización de la estudiante tanto al interior de sus casas de estudio como incluso en las calles, Sí, y creo que eso es relevante y como hay que tenerlo siempre presente porque los derechos que hemos conquistado las feministas, en el fondo, ha sido gracias a la propia movilización de las mujeres organizadas. Y eso me parecía como importante y también siempre hay que ir defendiendo esos derechos conquistados. Porque sí. muchas veces se producen retrocesos también en los derechos conquistados. O sea, bueno, eso lo hemos Sí, visto ahora en la sí, pandemia. pues, Las sí, mujeres son las que más han retrocedido con respecto a sus derechos, en los derechos sí. sexuales y reproductivos, en el acceso al trabajo. Entonces, efectivamente, es como no hay que abandonar esas trincheras. Y lo que tú comentas, o sea, si las feministas no salen a la calle 2017, 2018, no estaríamos teniendo esta conversación en este momento. Eh, Ujú. Cami, ya para irnos despidiendo, porque nos va a votar el Instagram en cualquier momento, nos quedan 3 minutos, quería pedirte si es que nos pudieras comentar 3 elementos que tú destacas, esta es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitadas e invitados, que tú destacas que son relevantes para una buena salud mental. Ya. Yo creo que en primer lugar es un poco de construir el concepto de salud mental y de bienestar, porque yo creo que si bien no podemos desconocer que hay ciertos consensos y convenciones sociales respecto a lo que es el bienestar y la salud mental, no podemos dejar de lado que tiene un carácter singular y subjetivo súper relevante. Y no podemos a través del término de salud mental buscar homogeneizar el bienestar, porque además también así desconocemos las distintas realidades. No podemos pensar que el bienestar y la salud mental es lo mismo para todo y todas en distintos contextos. Eso como primer punto. Como segundo punto, también es relevante pensar que la salud mental se ubica dentro de un ámbito sociopolítico y que requiere justamente de la comprensión de los procesos sociales. O sea, cuando hablamos hoy día de cómo se ha afectado y visto vulnerada la salud mental de las personas por la pandemia, bueno, porque es un proceso social fundamental, o como, por ejemplo, la revuelta social, el estallido social, develó una serie de situaciones respecto a la salud mental de los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, eso te hace darte cuenta que los procesos sociales tienen mucho que ver, o que la salud mental está muy mediada por los procesos sociales. Y lo otro, y que ahí me gustaría tenerme justamente en lo que hemos estado hablando, de que tiene que ver con la perspectiva de género y la perspectiva feminista en la discusión sobre salud mental. O sea, Ujú. cómo hoy día, si bien, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud entiende el género como un determinante social a la hora de pensar la salud mental,
cómo hoy día, para pensar la salud mental, tenemos que hacernos cargo de las distintas realidades que vivimos como distintos sujetos, como hombres, como mujeres, como personas no binarias, trans, etcétera, y cómo operan en el fondo los determinantes sociales, como en este ámbito, en el malestar psíquico de los sujetos, en este caso de las mujeres y las disidencias sexuales. Entonces, como creo yo que en particular es interesante cuando hablamos de salud mental, de no desconocer eh, que lo podemos mirar con una óptica y con los lentes de la perspectiva de género y la perspectiva feminista. Uy, terminaste justito, yo pensé, Instagram nos va a votar, se cumple la hora, Instagram nos vota, pero no Ah, nos ya. votó, así que vamos a alcanzar a hacer el cierre. Oye, ¿sabes qué? Yo veía acá y por Instagram nos escribían algunos que deberíamos hablar también de ciberacoso, porque dado que la mayoría, la educación, especialmente Mm. universitaria, se está dando principalmente vía virtual, también ha aumentado los casos de ciberacoso. Pero eso, pucha, lo escribieron casi al final, así que tendríamos que tener otro live para que nos dediquemos a hablar de eso, porque ciertamente hoy día ya no alcanzamos. ¿Ya? Pero recogemos el guante a la chica que nos escribió eso Sí, por de todas Instagram. maneras. Sí. Ya, pues Camila, oye, darte las gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y tu saber. Y nada, pues muchas gracias. Así que eso nomás. Infinitas Sí, gracias. muchas gracias por la invitación, de verdad. De verdad creo que es un tema muy relevante a discutir, así que muchas gracias por la invitación. Sí, y nosotros, claro, estamos transmitiendo desde la página del programa Habilidades para la Vida de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, pero además somos parte del Centro de Salud Mental en comunidades educativas. Entonces, de ahí también nosotros entendemos que necesitamos mirar esto más allá de lo que ocurre en las escuelas. ¿Qué ocurre más allá de las escuelas? ¿Qué ocurre después de la escuela? Entonces, este tema también se vuelve relevante. Así es que, ya, pues, Cami, que tengas una buena tarde. Ha sido un gusto hablar contigo Igual, y que estés muy bien. muchas gracias, que Chao. estés bien también, chao.